o la serie sobre el crecimiento y la madurez. Cada nacido de nuevo, todo creyente, se encuentra en ese proceso de crecimiento y madurez espiritual. Una de las cosas más importantes para todo y cada ser creyente es de que cada ser creyente, cada nacido de nuevo, cada cristiano debe seguir creciendo, debe estar madurando en la fe, debe estar creciendo espiritualmente. El crecimiento espiritual no tiene absolutamente nada que ver con nuestra posición en Cristo, como lo hemos tocado hace 2 sermones atrás, ¿no? De que nuestra posición en Cristo ya está establecida, está firmemente establecida. Somos posicionalmente hijos de Dios. En práctica es donde tal vez estamos en diferentes etapas. Unos son bebés, otros son niños, otros son jóvenes, otros son padres, espiritualmente hablando. Y hemos tocado las diferencias en cada uno de estos niveles, ¿verdad? Pero lo que voy es de que el crecimiento espiritual no tiene absolutamente nada que ver con nuestra posición en Cristo, porque nuestra posición en Cristo es de que si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos confesado a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, entonces tenemos eso que se llama la salvación y vida eterna. Por todos los cuantos le recibieron, fueron hechos o se les dio el poder o la autoridad para ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Una vez alguien me dijo, bueno, en la Biblia nunca se encuentra de que hay que recibir al Señor. Bueno, está ese pasaje para aquellos quienes piensan de esa manera. Juan 1:12, para todos aquellos que reciben al Señor se les da esa autoridad, ese poder para ser hechos hijos de Dios. Posicionalmente, regreso, somos sus hijos, pero en práctica tal vez sea que estamos rebeldes. Y de acuerdo a la Biblia vemos que los niños, espiritualmente hablando, son aquellos quienes todavía están como no como en la carne, sino en la carne. Actúan todavía, tienen esas tendencias, esa naturaleza, la cual todos siempre van a tener esa tendencia hacia el mal, esa tendencia hacia el pecado, pero el que es maduro espiritualmente ha aprendido a controlar, tiene un dominio propio, y eso lo vamos a ver aquí más adelante. Número 2, el crecimiento espiritual no es cuestión del favor de Dios o de que si Dios te ama. Porque cuando uno lo pone de esa manera, bueno, es como decir, es como echarle la culpa a Dios. Bueno, yo no estoy creciendo espiritualmente porque Dios no me ama o porque el favor de Dios. O sea, no podemos hacer eso, no podemos culpar a Dios por nuestro crecimiento espiritual o no crecimiento o madurez espiritual. Número 3, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con el tiempo. Uno puede tener 40 años en el Evangelio y ser un niño espiritualmente, y otro puede tener 2 años en el Evangelio y ser un joven espiritualmente hablando, ¿verdad? También hay otras enseñanzas de que sobre los neófatos y en lugar de autoridad, pues eso no se encuentra, o sea, y no es sano. Por ejemplo, tener a alguien nuevo y luego de repente ponerlo a predicar en la congregación. ¿Por qué? Pues porque el nuevo todavía no es apto, todavía no tiene ese entendimiento, y no es bueno jamás poner a alguien nuevo, un neófato, en lugar de autoridad. Pero regreso, el tiempo no tiene nada que ver con nuestro crecimiento y madurez espiritual, porque, repito, muchas personas tienen mucho tiempo en el Evangelio y no se han graduado del 1er o 2º año escolar espiritualmente hablando. Número 4, el crecimiento espiritual no es asunto de conocimiento. Bastantes personas tienen muchísimo conocimiento, un conocimiento profundo de las Escrituras,
te saben hacer, como dicen en inglés, a doctrinal pretzel. O sea, te tuercen de su conocimiento tan profundo que dicen tener. El problema es de que muchas veces ese conocimiento se convierte en orgullo y no es práctica de la persona, y entonces la conclusión es de que absolutamente no tiene nada que ver con nuestro crecimiento y madurez espiritual. Sí ayuda, claro, y es importante para el cristiano para ser conocedor y un serio estudiador de la palabra, mas sin embargo ese no es lo que te da ese crecimiento, porque si tú nomás recibes y recibes pasivamente, recibes información, así como si estuvieses en una universidad. Mencióname la universidad, la que sea. Si tú estás en una universidad, recibes información de dos maneras, pasivamente o activamente. Si nomás recibes información, bueno, te va a servir para las calificaciones, para tus exámenes, vas a saber qué hacer con los papeles y reportes que tienes que escribir y todo eso. Pero si así puede ser la Biblia nomás la recibes como si fuese información, pero si no se convierte en algo para transformar tu vida, no te sirve para nada. El crecimiento espiritual no tiene nada que ver con la prosperidad. Muchos piensan y asumen de que porque han sido prosperados económicamente, de que Dios está con ellos, y de que es porque Dios los ha prosperado, como que llegan a una conclusión de por tal prosperidad es que tienen tal crecimiento espiritual, y estoy aquí para decirles que eso no tiene nada que ver. Bien, hemos aprendido en esta serie que la clave para el crecimiento espiritual y la madurez es vivir para la gloria de Dios. Amén. También hemos aprendido lo que quiere decir el vivir para la gloria de Dios. Hemos aprendido sobre lo que es la confesión de nuestros pecados, y cómo al confesar nuestros pecados al Señor estamos dándole gloria a Él. Amén. También hemos aprendido, y esta fue la primera predicación sobre esta serie, sobre el cómo escuchar, porque muchas veces necesitamos aprender a escuchar. Espiritualmente hablando, necesitamos aprender a escuchar con fe. No nos vaya a pasar como en Marcos 3:22, que como los fariseos escuchaban pero no creían, y entonces hubo un juicio divino de parte de Jesús para con este grupo de incrédulos, y después de ese tiempo Jesús comenzó a hablarles en parábolas para que no entendieran, y era como un tipo juicio divino de parte de Jesús. Y la diferencia entre ellos y con los discípulos es de que los discípulos escuchaban con fe. Los fariseos escuchaban, nomás entraba por un oído y salía por el otro. Ellos ya tenían su agenda, ya tenían su objetivo, ellos ya estaban fijos en lo que querían hacer y no escuchaban lo que el Señor nos decía, no lo recibían con fe. Entonces la Escritura nos dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Amén. Romanos 10:11. Amén. Amén. Si tú crees en el Señor, no serás avergonzado. Ahora, en el contexto de este pasaje, en Romanos 10:11, nos deja saber de la gracia de Jesús, del Evangelio, de la gracia de Dios que nos alcanza siendo judíos, griegos o no. O sea, nos dice el versículo 12: porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, el que llaman por su nombre. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Amén. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Cómo oirán si no hay alguien que les predique?
¿y cómo se les predicará si no fueren enviados? Como está escrito, pues, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Esto es el Evangelio. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es ¿por qué? La fe es porque, dígalo fuerte, es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Es así, la semilla es plantada, la fe comienza, se inicia, tiene su principio, tiene su fundamento con el oír. Y el oír no cualquier cosa, no cualquier anécdota, no cualquier cosa bonita, sino el oír la palabra. La palabra. Yo no sé si usted nota, pero la mayoría, casi todas las alabanzas que tocamos, que son pura palabra, son puros versículos bíblicos. Dice, uno empieza a cantar refugio, castillo, uno empieza a pensar, bueno, pues ¿quién será refugio? No tiene nada que ver, es un salmo. O sea, son pasajes bíblicos los que se entregamos en alabanza. Y la alabanza y la oración es para el Señor. Entonces, que tengo una pregunta. ¿Qué es lo que pasa con los que son tardos para escuchar, tardos para oír? Y hoy quiero hablarles sobre lo que es el peligro de la inmadurez. Y para eso vamos, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Hebreos 5, 11 nos dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Oremos, ¿no? Padre Santo, te doy gracias por tu hermosa palabra. Pido, Señor, que nos des dirección para entender esta escritura, para tener una exposición correcta de estos pasajes. Y pido, Señor, que me ayudes, porque yo no soy nada ni nadie sin ti, y yo te necesito, Señor. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ese es nuestro pasaje principal, el cual vamos a tratar de desarrollar una exposición y un exégesis adecuado de este pasaje. ¿Bien? Y como introducción di lo que hemos repasado, y quiero comenzar viendo así panorámicamente todo este pasaje con lo siguiente: millones de personas, millones de creyentes, o personas que se dicen ser creyentes, o literalmente millones de nacidos de nuevo, son culpables de un gran fracaso que se llama la inmadurez. La inmadurez. ¿Cómo de peligroso es la inmadurez por ejemplo, en la congregación? ¿Cómo de peligroso es poner a un inmaduro en lugar de autoridad? Por eso dice la Biblia
que no seamos así rápidos para imponer manos. Porque cuando uno impone manos, tiene varios significados, porque es simbólico el imponer manos. Se hacía en el Antiguo Testamento para ungir, para ser reyes o en lugar de posición, de autoridad como juez. Se usaba también, en el Nuevo Testamento se imponen manos para lo que es la oración y sanidad. Pero también en el Nuevo Testamento se imponían manos para como darles autoridad. Creo, si no me equivoco, en Hechos 13 del 1 al 4 se ve este principio cuando todos vienen después de haber estado ayunando y en oración. Entonces el Señor les habla y mandan a Pablo para que vaya y evangelice y ponen manos sobre él. O sea, esto de imponer manos no se debe hacer, dice su palabra en Primera de Timoteo 4:5, si no me equivoco, de que no se debe imponer manos así ligeramente. O sea, no nomás puedes poner a cualquier inmaduro en posición de autoridad o en un liderazgo. ¿Por qué? Porque es peligroso. El inmaduro, espiritualmente hablando, es un niño. Un niño, ¿cómo lo puedes poner en posición de autoridad? Desafortunadamente son cosas que se nos escapan, son cosas que suceden y tenemos como líderes la responsabilidad de estar atentos, de poner las personas quienes ya están maduros en la fe, son maduros espiritualmente hablando, y el maduro pues tiene que instruir al inmaduro con la palabra, tiene que nutrir con la palabra. El niño, el inmaduro, debe desear la palabra. Primera de Pedro 2:2, si no me equivoco. Debe desear esa leche espiritual no adulterada, o sea, no mezclada con otro tipo de doctrinas. Una persona entonces se vuelve inmadura porque se ha hecho tardo para oír. Eso lo vimos en el versículo 11. Número 2, una persona se vuelve inmadura porque se ha negado a crecer. Versículo 12. Número 3, una persona se vuelve inmadura por falta de conocimiento de la palabra. Versículo 13. Número 4, una persona se vuelve inmadura por no ejercitar sus sentidos mentales y espirituales. Versículo 14. Versículo 15, el capítulo 6, versos 1 y 2. Una persona necesita ir mucho más allá que los principios, el abecedario de la doctrina, por ejemplo, los ABCs. O sea, tiene que uno avanzar. Eso nomás es como la introducción, eso nomás es la puerta, pero entras y tienes que ir mucho más allá. Número 6, una persona debe estar determinada para crecer en Cristo. Capítulo 6, versículo 3. Vamos a empezar con el versículo 11 del capítulo 5, que nos dice así: acerca de esto. Esta frase "acerca de esto" es una frase que muchos la traducen "acerca de quién", y la traducen de esta manera porque este pasaje es una frase transitoria y está también hablándonos o dejándonos de entender sobre el sacerdocio de Jesucristo y el sacerdocio de Melquisedec. Ese era el tema, o sea, estoy dando el contexto de este pasaje de los Hebreos, el cual pues no lo estamos viendo hoy, ¿verdad? Pero ese es el contexto, así generalmente, que se está dando. Entonces, esa frase comenzaría así, de esta manera: acerca de quién, o sea, del sacerdocio de Jesús o del sacerdocio del orden de Melquisedec, porque ese era el tema. Acerca de quién o de esto, básicamente, tenemos mucho que decir. Quiero decirles muchas cosas. Y es difícil explicarles. ¿Por qué es difícil explicarles? Porque ellos se habían hecho tardos para oír. Entonces, para el escritor de los Hebreos, el cual no sabemos quién fue ese escritor, pero sabemos que el autor de los Hebreos, obvio, claro, absolutamente claro que es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces nos está hablando, nos está diciendo de esta manera.
Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La Nueva Traducción Viviente nos dice lo siguiente, y siempre es bueno usar varias diferentes versiones, porque hay que recordar que cuando estamos veniendo un texto que fue escrito hace más de 2000 años, un texto que pues era de otra cultura, era de otra raza, tenemos que llenar esa brecha de tiempo, cultura, política, costumbres, todos esos tenemos que tratar de entender esos tiempos y tener un exégesis adecuado de esos tiempos para entonces nosotros poder tener una hermenéutica correcta y aplicable para nosotros hoy en día y que sirva de una barrera para nosotros no escaparnos. Bien, entonces hay que entender eso, y para entender eso hay que tener varias traducciones, y las traducciones son básicamente en 4 categorías. No recuerdo cómo el formal equivalent, es una traducción básicamente que es formal y equivale mucho con el lenguaje. Hay otras que son parafraseadas, hay otras que son más literales, pero siempre hay que ir por lo menos también después de estudiar varias versiones diferentes, hay que ir también al texto original en el griego para el Nuevo Testamento y hebreos para el Antiguo Testamento para poder entender un poco más el pasaje. La Nueva Traducción Viviente nos dice lo siguiente: nos gustaría decir mucho sobre este tema, pero es difícil explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. ¿Estamos entendiendo un poquito más? Cómo simplemente usar otra versión, cómo nos hace el panorama un poco más amplio y podemos comprender el sentido de las frases. Entonces, aquí aprendemos que es una persona que se vuelve inmadura porque se ha hecho tarda para oír. La palabra tarda es una palabra griega que es nothroi. Nothroi significa perezoso, significa lento. Entonces básicamente podría uno decir, bueno, se hicieron lentos, se hicieron perezosos para oír. Y bueno, el perezoso, o la palabra perezoso, de acuerdo al Diccionario General de la Lengua Española, Vox, es falta de ganas de trabajar o de hacer cosas. O sea, en este contexto uno podría decir que pues estaban como falta de ganas para oír, no tenían ganas, se les hacía enfadoso, quién sabe. Simplemente aquí, pues, o sea, a lo mejor yo lo estoy enfadando. Uno que otro le hace así, como cabecea. Pero está bien, no se preocupe, hermano, va a ir al cielo. Pero si está un vecino ahí, denle para que se levante. Y ahorita vamos a terminar pronto. Bueno, quién sabe. Entonces, la palabra perezoso es una persona que tiene falta de ganas para trabajar o hacer cosas, y es una palabra propia para el perezoso. En Argentina y en Perú hay una silla que se llama la perezosa. La perezosa es una silla de esas que se reclinan, ¿no? Para la playa y todo, y están súper frescas. Esa es una silla, le llaman la perezosa, que va muy adecuado, ¿no? Porque típicamente el perezoso, pues ese no quiere hacer nada. ¿Conoce a alguien así? Quién sabe, un muchacho que tal vez tenga usted en su casa, tiene sus 32 años y no lo puede sacar uno del cuarto. No me vayan a decir, ay, el pastor dijo eso por mí, yo no sé nada. O sea, no me vayan a escribir eso. Usted, pastor, dijo que perezoso porque mi hijo. No, yo no conozco a su hijo. No me vaya. No. Bueno, ¿cómo dicen que bueno, si aplica, bueno, recíbanlo, ¿no? Que si el saco cabe, que quién sabe cómo.
Yo no soy muy bueno con los dichos. Me hace falta practicar. Pero repito, porque la pregunta es válida y para tener algo en nuestra mente. ¿Conoce usted a alguien así perezoso? Alguien quien no tiene motivación, no tiene ese deseo. Le dice, por favor, mijo, ayúdame a sacar la basura. Ay, al rato. Y pasa, ayúdame a sacarla. No, al rato, pa, al rato. No, pues, o mamá, o mami, no sé cómo le digo. Y pues no tienen esa motivación, esas ganas. Dicen los expertos que la pereza suele suceder al enfrentar una tarea aburrida y que no produce satisfacción. Entonces, por ejemplo, pues muchas veces uno no quiere, salir a trabajar porque, pues, hay varias razones, eso tengo que reconocer, hay varias razones, pero una de ellas, y de acuerdo a las definiciones las cuales estoy aquí compartiendo, posiblemente pueden ser de que el muchacho o la jovencita no tiene satisfacción al ir a su trabajo porque no tiene esa satisfacción cuando cumple con sus obligaciones en el trabajo. Pero generalmente para todos los demás, sí o no, hay una satisfacción cuando hace uno su trabajo. O para los que sean alumnos y que estén en carreras universitarias ahorita mismo, sí o no hay una satisfacción cuando usted completa todos sus reportes, todas sus tareas, cuando sabe usted que tenía que leer 200 páginas de material y lo hizo. O sea, sí o no hay una satisfacción. En el trabajo, sí o no hay una satisfacción cuando hace su trabajo y su obligación bien hechecita. Mas, sin embargo, algo sucede bien extraño, que cuando uno no hace su trabajo, uno está todo bien cansadote porque todo el día pasó ahí pretendiendo como que si estaba trabajando, pero en realidad nomás estaba engañando a todos los demás porque no estaba haciendo nada. A lo que voy es de que hay una satisfacción en lo que es el trabajo, ¿verdad? Es algo que nos satisface. Pero para la pereza, pues parece que suele ser una tarea aburrida y algo que no produce satisfacción. El típico perezoso vive para descansar, dice, trabaja lo menos posible y deja a alguien más que lo haga. El típico perezoso dice, cuando sientas deseo de trabajar, siéntate y espérate que se te pase el deseo. La Biblia nos dice, el alma del perezoso desea, porque sí, ¿a poco no? El perezoso ve películas y desea, quiere ser famoso, quiere ser rico, desea, ambiciona mucho y nada alcanza, mas el alma del diligente será prosperada. Proverbios 13:4. El diligente es el que trabaja con esmero, con cuidado, con atención, y ese será prosperado por su trabajo. Dicen que el trabajar causa callos en las manos, pero también causa un corazón contento. Entonces, ¿sí o no es una bendición trabajar? Hay que enseñarle a nuestros hijos sobre la bendición de trabajar. Pero regresando aquí a nuestro texto, porque no nos salgamos mucho, el autor de Hebreos tenía mucho que enseñar acerca del Señor Jesucristo y su ministerio sacerdotal, pero no podía. ¿Por qué? Porque eran espiritualmente torpes, perezosos, eran lentos. Hermanos, hay que tener una hambre por el Señor. Hay que tener una hambre por la palabra. Hay que tener un deseo profundo por el Señor. Y esto es particular de los nacidos de nuevo. Tienen una hambre por la leche espiritual. Tienen un deseo por esa leche espiritual. Nosotros debemos tener esa hambre, ese deseo profundo ¿de qué? De escuchar la palabra. La palabra debe ser predicada y el cristiano tiene que tener ese deseo ¿de qué?
de escuchar la palabra. Necesito la palabra, hábleme la palabra. De leer la palabra, de estudiar la palabra, de vivir la palabra, enseñar y predicar la palabra. Si una persona va a comprender la palabra de Dios, primero tiene que, número uno, tiene que ser nacido de nuevo, porque tiene que tener el Espíritu de Dios. Si tú lees la palabra de Dios como si fuese simplemente un universitario, entonces solamente va a ser unas categorías de poesía, unos datos históricos, vas a ver ahí unas alabanzas, vas a ver profecías y pues nomás lo vas a tomar como si fuese dato de información. Pero si vienes a la palabra de Dios con esa fe, vienes a la palabra de Dios para comprenderla realmente, pues es necesario tener el Espíritu de Dios. Y para tener el Espíritu de Dios, pues es necesario que hayas nacido de nuevo. Primera de Juan 4:13 nos dice esto: conocemos y permanecemos en Él y Él en nosotros, que nos ha dado de su Espíritu. Necesitamos el Espíritu de Dios para cuando venimos a las Escrituras, porque un mundano, o sea, un no creyente, pues él no puede entender la palabra. No puede entender la palabra porque pues para él, como es un hombre natural, pues él no percibe las cosas que son del Espíritu. Primera de Corintios 12:14. No las entiende, no sabe las cosas que son del Espíritu, porque para él le son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero si ya eres un nacido de nuevo, eres entonces ya eres un creyente, entonces ya no hay que, ya pare uno de ser, por decir, y lo digo con todo el respeto en el mundo, ¿no? De no ser perezoso espiritualmente hablando, no ser perezoso para venir a la palabra. No ser perezoso para meditar en la palabra, concentrarse, estudiar, analizar, memorizar la palabra, tomar notas, hacer preguntas, comentarios, preguntas objetivas, hacer todo tipo de preguntas referente a las Sagradas Escrituras. Debe uno ser un serio estudioso de la palabra de Dios. Pregunta: ¿pasas tiempo a solas en su palabra? ¿Te nutres de la palabra de Dios? ¿Escuchas la palabra? O por lo menos escuchar sermones que sean la palabra. No nomás escuchar a alguien que te levante el ánimo, que no los desprecio, no los estoy diciendo a un lado, tienen su lugar, pero yo estoy hablando de algo espiritual. Espiritualmente hablando, debemos de siempre nutrirnos de la palabra, llenarnos de la palabra, meditar en la palabra, tener nuestras mentes constantemente en la palabra, en ese sentido de oración continua. De acuerdo con las más recientes encuestas, y esto es aquí de los Estados Unidos, yo no sé en realidad cuánto de esto sea real. Estos son solamente unas encuestas que dicen lo siguiente: que el promedio de horas que la familia aquí norteamericana consume en frente de un televisor son entre 5 a 7 horas al día. 5 a 7 horas al día. Eso es un promedio de aproximadamente 34 horas a la semana. 34 horas a la semana viendo la televisión. Eso es básicamente entretenerse. Es un entretenimiento. Yo no estoy en contra del entretenimiento. O sea, sí, claro, eso es placentero, pasar una noche con su familia, ver ahí algo sano, ¿no? Con la familia, pasar tiempo a la familia, pero ya, o sea, en exceso de que siempre tengas que estar entretenido, no, con razón se enfada uno en la alabanza o en la predicación. Anda uno alabando a Dios y otros son con un sueñazo bien tremendo.
¿Por qué? Pues porque es aburrido. ¿Por qué? Pues porque su mente está programada en siempre ser entretenida para que usted esté contento. Entonces tiene uno que salir con motos, tener explosiones y que salga un mito así. Luego sale el reverencísimo Andy así, todo así. O sea, para que se entretengan. Pero no estamos para entretener. O sea, nuestra función no es esa. Y pues nuestra tarea es de alabar a Dios con todo lo que somos y predicar la palabra. Amén. Juan 8:43 nos dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Esa es una pregunta. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no puedes? Y la respuesta: porque no podéis escuchar mi palabra, porque no pueden entender lo que les digo, porque ni siquiera toleran oírme. Está hablando Jesús, Juan 8:43 y 44 dice: pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Ay, ¿qué pasó? Eso es la palabra. I'm sorry. O sea, ahí está escrito. ¿Es ofensivo? Claro. ¿Es ofensiva la palabra? Sí. ¿Por qué? ¿Nos incomoda? Cada rato. Nos está cambiando, nos está moldeando más y más a la imagen de su Hijo. Muchos tenemos una idolatría en nuestro corazón y ni cuenta nos damos, porque tenemos una imagen falsa de Jesús. Pensamos que Jesús es solo todo muy bonito y tolera absolutamente todo, pero no, hay varios otros aspectos de Jesús los cuales ignoran totalmente, como su posición sobre la hipocresía y el sistema religioso de los fariseos y muchas otras cosas. Y claro, el Señor es grande y compasivo y es amor, pero también hay otros aspectos de Dios que comúnmente ignoramos, y que también es justo y es santo y es como un fuego consumidor. Versículo 12 del Hebreos 5:12 nos dice: porque debiendo ya ser maestros, o sea, si hubieran obedecido, si hubieran sido poquito más avanzados en el oír, o por lo menos tener ese deseo para oír y obedecer en fe, porque hay que oír, escuchar en fe y obedecer, entonces ya deberían de haber sido maestros. Y después de tanto tiempo tienes necesidad que se les vuelva a enseñar las cosas, aquellos, los primeros rudimentos de las palabras de Dios, si habéis llegado a ser tales que necesitas todavía leche y no alimento sólido. Número 2, una persona se vuelve inmadura porque se ha negado a crecer. Los creyentes los hebreos se negaron para pasar más allá de los rudimentos de la palabra de Dios. Rudimentos es una palabra griega que es stoicheio, que significa principios básicos. Entonces ellos se negaban, estaban en esos principios, necesitaban de esos principios básicos de la palabra de Dios todavía, aunque ya para ese tiempo deberían haber sido maestros, pero necesitaban las enseñanzas elementales. Necesitaban, por decir, el A, E, I, O, U, las vocales. Necesitaban su abecedario porque necesitaban lo más básico de la palabra de Dios. Son las enseñanzas básicas de la salvación y el crecimiento, como por ejemplo, cómo una persona es salva. ¿Sabe usted cómo una persona es salva? Estas son partes de, por decir, el abecedario espiritualmente hablando. ¿Sabe cómo es salvo? Una persona sabe cómo crece espiritualmente, cómo vivir justamente. Una persona sabe lo que es la adoración. Son cosas básicas. Primera de Corintios 3, 1 y 2 nos dice: de manera que yo, hermanos, yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales,
Y no se está hablando de carnales como en Los Ángeles hace unos 50 años. Aquí en Los Ángeles decían, órale carnal. Y acá muy cool, los cholitos y acá todo. No, qué cool ni qué nada. No está hablando de eso. Se está hablando de la tendencia en la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Entonces nos dice, yo no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Sí? Y os di a beber leche, no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Esta palabra, bueno, hay que enfatizar aquí un poquito en lo de niños. No importa cuántos años tú tienes en el cristianismo, en la fe cristiana, si vives en la carne, estás controlado por la carne, haces conforme a los apetitos de la carne, la naturaleza pecaminosa, entonces eres un niño carnal. Si quieres medirte en qué posición te encuentras, bueno, nomás obsérvate. ¿Te dejas guiar por el Espíritu de Dios o haces lo que tu carne quiere? ¿Te dejas llevar o gobernar por la palabra de Dios, o porque los apetitos carnales se les antojan y vive conforme a los antojos de la naturaleza humana y pecaminosa? Bueno, eso nomás para que vayamos viendo, ¿no? Entonces, los niños espirituales son aquellos quienes tienen la habilidad, pero no tienen el deseo. Tienen la habilidad para crecer, pero como son tardos para oír, perezosos, que les hace falta ese deseo, es como que les hace falta ese deseo, esas ganas para oír la palabra. Amén. Y mientras uno va creciendo, y entonces uno va creciendo en discernimiento, uno deja los rudimentos del principio. No es que los abandona, no, porque los rudimentos del principio es solamente como entrar en la puerta, pero va mucho más allá. ¿Sí? O sea, el cristiano pues debe de seguir creciendo, madurando, y entonces cuando escucha, por decir, predicaciones, él sabe o ella sabe cuál es de Dios y cuál pues está nomás hablando ahí, soltando cosas que no tienen nada que ver. Entonces ya no son torcidos y llevados por todo viento de doctrina, no son confundidos. ¿Por qué? Porque ya son jóvenes y han vencido al diablo. Si no lo estudiamos hace unas 2 semanas. Amén. Amén. Es bueno escuchar la palabra. Y no de que vaya a hacer un comercial aquí, pero allá afuera están esos paquetes de la conferencia de Chuy Olivares. Escúchenlos. Se los regalamos. Bueno, no me vayan a regañar aquí. Eso. Y todo aquel, versículo 13, que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Versículo 13, Hebreos 5:13. Es inexperto porque es niño. Una persona se vuelve inmadura, número 3, por falta de conocimiento de la palabra. Y es por eso, pues, debemos de venir con ese deseo a la palabra, venir en oración en la palabra y estudiar la palabra, no nomás como nomás pura información, pero para que venir reverentemente a la palabra, y la palabra de Dios nos va cambiando, porque la palabra de Dios es poderosa y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo.
y nos cambia. Amén o no amén. Eso es truth. La palabra de justicia, este es el mensaje acerca de la justicia de Cristo que tenemos por fe. Lo puede estudiar, lo puede estudiar en sus casas. Romanos 3:21, 22, 1 Corintios 1:30, 2 Corintios 5:21, Filipenses 3:9, Tito 3:5. Bien, vamos a tratar de avanzar aquí lo más que pueda. Romanos 10, este también lo pueden estudiar en su casa. Romanos 10 del 3 al 4. Vamos a avanzar un poquito más aquí. El versículo 14 de Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una persona se vuelve inmadura porque no ha ejercitado sus sentidos espirituales. Una persona madura en Cristo es una persona que discierne correctamente entre el bien y el mal. Es una persona que lleva una vida justa y sobresale muchas otras cosas. Sobresale el solo asistir a la adoración o a los estudios bíblicos, sobresale el solo cumplir con las ofrendas o leer la Biblia o orar. Esta persona sobresale. El creyente maduro hace estas cosas y mucho más. Pasa tiempo en la palabra del Señor, pasa tiempo a solas con el Señor, tiene una vida de oración. No nomás es limitado, bueno, yo oro 2 horas, 3 horas, 4 horas al principio del día. Esta persona está orando en todo momento. Esto se llama el orar sin cesar. Como habían entrevistado a Billy Graham en el año 71, cuando iba a una entrevista en el Today Show, el programa más grande aquí en Estados Unidos, el noticiero, le dijeron, reverendo Billy Graham, le tenemos un salón para que usted ore antes de la entrevista, así como asumimos que usted va a hacer. Dice, no es necesario, gracias, muchas gracias, pero no es necesario, es que yo ya he orado. Y dice, pero señor Billy Graham, yo estuve con usted desde el principio del día. Y dice, pues yo no lo vi orar. Dice, mira, yo cuando me levanté le di gracias al Señor. Cuando me bañé estaba orando. Cuando desayuné estaba orando. Cuando venía en el vehículo hacia aquí, el noticiero, este edificio, este local, estaba orando. Aún aquí entrando a esta puerta estaba orando. O sea, es una oración continua todos los días. No tiene un límite. Siempre tenemos esa mentalidad. Siempre vivimos en esa oración. Esto es continuo. Eso es lo que se refiere el orar sin cesar, que va muy relacionado con el gozo y la alegría, si vemos el contexto de ese pasaje en 1 Tesalonicenses 5:18. Amén, así es. Pero el cristiano maduro sobresale de todas estas cosas. Sobresale de todo esto, y el creyente maduro vive para la gloria del Señor. No vive pues para su trabajo. Ay, ouch. Lo voy a decir una vez más para que a ver si lo agarran. El creyente maduro vive para la gloria de Dios, no vive para su trabajo. Ni para mí misma vivo para Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Amén. Y es una paz. Gloria a Dios. No sé si ese aplauso era como para que ya le contara o porque sí estaba contento de que... No, sí. No supe qué hacer ahí. No se preocupen, ahorita ya... Queremos la palabra de Dios. Estamos disfrutando la palabra. Queremos la palabra de Dios. Capítulo 6, versículo 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de doctrina, de bautismos, imposición de manos, resurrección de muertos y del juicio eterno. Una persona necesita ir mucho más allá que solamente los abecedarios, los principios, rudimientos de la palabra de Dios. Esto para nada quiere decir que debemos olvidar
o hacer a un lado las primeras enseñanzas, sino que tenemos que seguir creciendo, avanzando, creciendo de gloria en Él. Amén. Es la voluntad de Dios, es un mandato de Él para que nosotros crezcamos en la gracia y el conocimiento y dándole gloria a Él, como lo hemos tocado en semanas pasadas. El 2 de Timoteo 2:15 nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero, gracias hermano, que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Antes nos dice 2 de Pedro 3:18: antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo, y a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Recuerden cómo el crecimiento está conectado con el dar gloria a Dios. Nosotros vivimos para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, debe ser para la gloria de Dios. Hebreos 6:3: y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El creyente debe estar determinado para crecer en Cristo y debe tener un espíritu que grite, en el sentido que grite: esto haremos. Pero tiene que tener la determinación, tiene que tener esa determinación, y tiene que tener la madurez para poder decir: sí lo haremos, si Dios permite, si Dios quiere. Si Dios así lo quiere, sí lo haremos. Pero tiene que tener ese deseo, tiene que tener esas ganas, pero también tiene que tener la madurez para poder decir: si Dios quiere. Porque muchos tenemos muchos deseos, tenemos muchas ganas, pero el Señor no quiere eso que queremos. Bueno, pues en lo espiritual debemos de tener el deseo, las ganas, pero también esa madurez para decir: si Dios así lo quiere. Segunda de Pedro 1:5-6, y aquí terminamos. Vosotros también, poniendo toda diligencia, o sea, poniendo el esfuerzo máximo, por esto mismo agrega, y esta palabra agregar era con el tono de agregar con abundancia, y en el griego clásico se usaba como para una persona, un que era encargado de una gran orquesta o de un gran coro, y que agregaba con abundancia cualidades importantes para hacer las cosas con excelencia. Eso es en el griego clásico, y también aplica en lo común del griego antiguo, de agregar con abundancia, con una riqueza. Entonces, de esa manera debemos añadir a vuestra fe. ¿Qué vamos a añadir? Virtud. Ya conmigo, virtud. Virtud significa una cualidad de vida que hace sobresalir a una persona como alguien excelente en medio de una gran multitud, y tiene que ver con la virtud que se demuestra en la vida práctica. O sea, a la fe debe de haber esa virtud. No es un virtuoso como un gran pianista virtuoso así, todo. No es el sentido de la palabra, sino de sobresalir con excelencia en la vida diaria. Entonces, a nuestra fe debe ser acompañada con una excelencia en nuestra vida diaria, y entonces, eso es lo que quiere decir. Y a la virtud, conocimiento, porque el conocimiento es importante. Tener una vida con excelencia y tener conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. El sentido antiguo de esa palabra dominio propio en los griegos antiguos se aplicaba a los atletas, de cómo los atletas se contenían, tenían una dieta específica. Hace un par de meses vi un documental de esas personas que son bodybuilders. ¿Sabe qué es eso? No sé cómo se dice eso, escultor de cuerpo, no sé cómo se dice. Los que están así bien ponchadotes, pero así que le hacen así, acá, bien acá.
Así que le hacen así. Ya me iba a poner aquí para... Sí, ¿verdad? El que dice en la playa es para allá y le enseña todo así, tremendo músculo. Yo aquí nomás unos palitos ahí, pero bueno, estaba viendo un documental y ellos, fíjense la disciplina que tienen para comer. Ellos no comen cualquier cosa. Yo sí, yo como tacos, yo como de todo, pero ellos son bien disciplinados en su dieta, se controlan, comen a ciertos tiempos, comen porciones bien proporcionadas y específicas, y todo es para el cuerpo así, todo que tienen para las competencias. O sea, se dominan, hay un control. ¿Me estoy dando a entender? El cristiano, entonces el cristiano de fe se le debe agregar esa excelencia en la vida diaria, conocimiento de la palabra, tiene que tener dominio de sus pasiones carnales, tiene que tener control sobre lo que son las pasiones desordenadas de la carne. El cristiano maduro debe tener entonces esa excelencia en la vida, ese conocimiento, y debe tener ese control propio. Al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. Godliness. O sea, ser piadoso es vivir con reverencia, con lealtad y obediencia hacia Dios. Pongámonos de pie, por favor. Esos son los peligros. Hemos visto lo que es la inmadurez y queremos nosotros seguir avanzando y creciendo. Amén. Y queremos vivir para la gloria de Dios. Oremos, hermanos. Señor Jesús, gracias por tu hermosa palabra, y queremos, Señor, a nuestra fe agregar virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Queremos estar siempre creciendo en este proceso de madurez y crecimiento espiritual, y queremos desearte y tu palabra, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, para esta semana, para llenar esta hambre espiritual que tenemos, para llenarla con tu palabra. Ayúdanos, Señor, para pasar tiempo contigo, unos minutos al diario contigo en tu palabra, y vivir tu palabra el resto de los días y de las semanas, y demostrar esta fe en nuestras familias y vivirla para que nuestros hijos también vean que tú eres real y que te glorifiquen. Queremos vivir para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Señor es bueno.